Capítulo 4. Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso consustancial. Con asomar al mundo por primera vez, estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias inconscientes de ese aprendizaje en apenas horas tras nacer. Precisamente los primeros años de ese acelerado proceso que es la adquisición de emociones, sentimientos, conocimiento, lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención está recibiendo la neurociencia y la psicología cognitiva y también en parte de las ciencias sociales, porque cada vez más obvio que durante ese periodo se sientan las bases sólidas para la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. En el periodo que se requiere también de una extensión adquisitiva a la conducta del niño y en su caso realizar una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo y desde luego también para detectar síntomas que expresen procesos cerebrales y mentales neurológicos que impidan u obstaculicen el proceso normal de aprendizaje y memoria. En medio ambiente establece estimulante y proteger construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influyen en, y de hecho impide el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje normal. Empieza a haber conocimiento experimental y clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante, familiar, social, en el desarrollo normal del cerebro de los niños, entre los que se encuentran el aumento constante de hormonas como el cortisol y sus efectos neuronales negativos en el hipocampo, área clave de los procesos de aprendizaje y memoria. Está claro que amenazas constantes y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no pueda controlar de ninguna manera, bien sea porque vienen infligidas por los padres o porque el niño no tiene un padre y una madre que le sirvan de paraguas o pararrayos, afectan los circuitos neuronales de la amígdala y del hipocampo que acabo de mencionar, y en consecuencia el desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generen ansiedad disminuyen los procesos de atención y tienen consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. También perjudican la maduración de los mecanismos corticales neuronales de inhibición cuyo deterioro o retraso pueden generar impulsividad. Es cierto que en estos mecanismos más tarde en la vida, si las condiciones sociales cambian, pueden en parte ser repartidos a través del desarrollo de otra estructura cerebral que madura tiempo después y que es la corteza prefrontal. La idea central de la neuroeducación es detectar en el niño déficits de efectúen en procesos de aprendizaje e interfieren en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible y lo más temprano que se pueda. Cuando se habla de intervenciones tempranas se dice entre las especiales que un niño de 4 o 5 años ya no tiene una edad verdaderamente temprana para detectar muchos síntomas. Muchos déficits se expresan antes y las intervenciones deberían ser realizadas consecutivamente antes de esa edad. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como pueden ser amenazas o castigos, 4 años sin hacer nada significativo, posiblemente un daño difícil de reparar, dado que esos son los años claves del desarrollo tras los cuales ya se ha cambiado mucho de la arquitectura cerebral del niño. Y hoy todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se pueden manejar estas alteraciones conductuales mediante tratamientos conductuales, no solo en estos casos de ansiedad o impulsividad, sino también en los casos de déficit de atención e hipermovilidad o autismo no severo y otros síndromes
capítulo 18. Así pues, hay déficits de la conducta de algunos niños pequeños que pueden ser rectificados con tratamientos conductuales si se detectan a tiempo. La persistencia de esos déficits pueden influir en fallos de la conducta y la educación y el aprendizaje posteriores. Tal es ese caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuros, 28,8 semanas y media, que cuando más tarde se les compara con los nacidos a término, terminan menor rendimiento escolar. Cuando esos dos grupos de niños entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión de una frase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la frase, fue un aumento. Se comprobó que aquellos que habían sido prematuros mostraban una mayor activación en el giro frontal medial, cosa que se ocurrió en los niños nacidos a término. Eso indica que el prematuro requiere de mayor activación y reclutamiento de redes neuronales más extensas que el nacido en términos, y no llevará a la idea de que en el nacido prematuro subsisten defectos, que aun cuando fueran sutiles en las condiciones de la rutina de las enseñanzas en el colegio, bien podrían ponerse de manifiesto más tarde de una forma importante cuando las exigencias aumentaran y el enfrentarse con tareas intelectuales en su vida profesional futura. También hay otro estudio, ha mostrado en un grupo de niños con bajo peso al nacer, presentó después dificultades en el aprendizaje de la aritmética, déficit que se correlacionó con una reducción del tamaño del surco intraparietal inquierto, área que, como acabamos de mencionar, está relacionada muy específicamente con las capacidades para la estimación de cantidades. Estos fallos del desarrollo, si se hubiera detectado en los niños de modo temprano, podrían haber sido objeto de tratamiento por entrenamiento conductual. Todo esto también deja entrever la importancia de la educación individualizada si se encontraran con fórmulas que permitan que hacerlo fuera económicamente rentable a la sociedad de hecho. Y hay algunos modelos económicos que, aun cuando todavía en discusión, propone que cuando más inversión se haga en la educación en los años tempranos, mayor será el retorno de beneficios a la sociedad y más rico será este país cara al futuro. Este es un punto muy abierto en los países más adelantados y que comienzan a ser importancia capital. De modo que hay una llamada muy actual que se expresa con una nueva perspectiva neuroeducativa para intervenir de forma activa y prevenir a reducir todo efecto negativo sobre el cerebro de los niños en desarrollo. Y ello requiere ser conscientes de esta situación e instrumentarla en lo familiar, lo social y político, a través de neuralizar dichos efectos negativos en lo posible a nivel de los padres, de la ayuda social en los colegios y el trabajo de potenciales nuevos neuroeducadores. De este último también se habla de un capítulo 21 de este mismo libro, y lo mismo podríamos señalar en los niños de déficit alguno para la enseñanza, en relación con la memoria de lectura, la escritura o la matemática. Con estas últimas en particular, en el capítulo anterior ya señalamos las capacidades de estimar grande y pequeño, que aparecen muy pronto en niños. Pues bien, está claro que todo el mundo lo sabe por evidente que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular con exactitud magnitudes, es decir, la aritmética, y el resultado curioso de estos dos tipos de habilidades matemáticas tengan sustratos y localización diferente en el cerebro. La primera, la capacidad para estimar y obtener un resultado aproximado, pero no exacto, por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2, se relaciona con estímulos visuales.
en parte ambos lóbulos parietales y de forma más eficiente en el curso intraparietal, en tanto que la segunda, la habilidad para reforzar un cálculo matemático exacto, está relacionado precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje, y por siguiente con estas áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda. Las responsables de estas funciones a partir de este hallazgo extraídos en la psicología, la neurociencia y cognitiva, y la neuropatología, que siempre ha dejado perplejos tanto a los psicólogos como a maestros, de donde surgieron las preguntas más actuales acerca de la enseñanza en la escuela. Déjenme que en este contexto de las matemáticas apunte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué combinaciones de dos códigos matemáticos produce los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podría estos conocimientos ayudar a diseñar métodos capaces de ayudar y mejorar el estudio de matemáticas? ¿Podría esto y otros muchos hallazgos ayudar a niños con déficits en los primeros pasos de la matemática? Sin duda, se abre un nuevo desafío intelectual constante.